Colombia no es más que una nación de imitadores. Siempre a la saga de Venezuela. Aquellas palabras, pronunciadas con una claridad imperturbable, resonaron en el plató de uno de los programas de noticias más prestigiosos de Estados Unidos, y su eco pareció helar el aire acondicionado del estudio. Por un instante, el silencio fue absoluto, denso y pesado, roto únicamente por el zumbido casi inaudible de las cámaras. La afirmación, tan audaz y tajante, había sido lanzada no por un político ni por un analista, sino por una joven estudiante de intercambio venezolana, apenas una muchacha de 19 años. Se llamaba Valentina, y sus ojos, oscuros y profundos, ardían con una convicción que desafiaba cualquier réplica. Sostenía con firmeza que el verdadero líder de Sudamérica, el faro cultural y económico del continente, era y siempre había sido su patria, Venezuela. Y no retrocedió ni un milímetro. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente de la transmisión, sus palabras se convirtieron en una tormenta de fuego en las redes sociales. Arrogante, ignorante de la realidad, nacionalismo ciego. Las críticas llovían desde todos los rincones de Estados Unidos, una luz de opiniones que amenazaba con sepultarla. Fue en medio de ese torbellino que Valentina, guiada por una guionista de la cadena de televisión llamada Penélope Hart, se embarcaría en un viaje inesperado, un peregrinaje para confrontar por primera vez la verdad sobre su país y su vecino. Vería el vibrante y caótico esplendor de Caracas, una ciudad que latía con la energía febril de quien se niega a rendirse. Y luego, la quietud serena y ordenada de Bogotá, una capital enclavada entre montañas verdes y cielos grises. Bajo el mismo sol latinoamericano, ¿cómo podían existir dos realidades tan dispares? Poco a poco, Valentina comenzaría a comprender que la verdadera imitación no era la de un país a otro. La imitación había sido la suya, al repetir un discurso heredado sin cuestionarlo. Su orgullo, una fortaleza construida sobre cimientos frágiles, se desmoronaría, y en el silencio que dejaría su caída, descubriría por primera vez el tacto de un orgullo más auténtico, uno que no necesitaba humillar para enaltecerse. Esta es la historia de cómo una sola frase, cargada de prejuicios y gritada al mundo, se transformó en un murmullo de entendimiento. Es el relato de cómo un malentendido, nacido en un estudio de televisión en Estados Unidos, tuvo el poder de alterar la percepción del futuro de dos naciones hermanas. Es el registro verídico de una joven que aprendió a convertir la hostilidad en respeto. En el centro del inmaculado estudio, una luz blanca y potente bañaba a una joven sentada con un aplomo impropio de su edad. Valentina llevaba 2 años como estudiante de intercambio en Estados Unidos, y su inglés, fluido y sonoro, se unía a una sonrisa radiante y, sobre todo, a una mirada que irradiaba una confianza inquebrantable. Aquel día, en el programa Perspectiva Global, representaba a la juventud de Sudamérica. El presentador, un hombre de cabello plateado y sonrisa profesional, se inclinó ligeramente hacia ella. Tu país, Venezuela, está generando mucho interés últimamente, ¿no es así? ¿Qué opinas de esa popularidad? Valentina respondió sin la menor vacilación, como si la pregunta fuera un mero trámite para la verdad que estaba a punto de revelar. Nuestra nación lidera el continente. En cultura, en economía, en espíritu. Después de todo, añadió con un matiz de condescendencia, Colombia no hace más que imitar todo lo que nosotros creamos. El silencio que siguió fue tan súbito que pareció una falla técnica. Cuando el intérprete tradujo sus palabras al inglés para la audiencia en vivo, un murmullo de asombro y desconcierto se extendió por las gradas. El presentador intentó disimular su sorpresa con una risa forzada, pero Valentina, impasible, continuó. La música que el mundo ahora llama urbana, nuestras reinas de belleza que han definido el estándar mundial, la innovación que nació del auge de nuestra industria, muchas de las cosas de las que Colombia se enorgullece hoy no son más que la estela de una corriente que nació en Venezuela. Les pido a ustedes, al pueblo estadounidense, que por favor conozcan la verdadera Sudamérica. Su tono era resuelto, y detrás de esa firmeza ardía una convicción forjada durante años, una llama alimentada por historias de una grandeza pasada y la amarga necesidad de no sentirse inferior.
No quiero perder contra Colombia. Ese sentimiento, inconfesado pero omnipresente, era el motor que impulsaba el corazón de aquella joven. La transmisión se viralizó en cuestión de minutos. En las redes sociales, el nombre de Valentina se convirtió en tendencia, desatando un debate feroz en todo el país. ¡Qué valiente! Alguien tenía que decirlo. Solo dijo la verdad. No, es puro prejuicio. No conoce Colombia. La sección de comentarios de cada publicación era un campo de batalla. La audiencia del programa se disparó, pero en medio de la vorágine, una mujer observaba la escena en silencio desde la soledad de su oficina. Penélope Hart, de 29 años, guionista de Perspectiva Global, afiliada a una de las grandes cadenas estadounidenses, rebobinaba una y otra vez la grabación del discurso de Valentina en un pequeño monitor en la esquina de la sala de edición. No hacen más que imitar, murmuró Penélope para sí misma. Su tono no era de crítica ni de compasión, sino de pura curiosidad. Para ella, Sudamérica era todavía un conjunto de países lejanos en un mapa, una región definida por titulares de crisis o reportes económicos. Pero las palabras de Valentina poseían un fervor, una temperatura emocional que ningún informe o estadística podía transmitir. Y ese calor comenzaba a propagarse, como ondas en el agua, por la tranquila sala de edición. Horas más tarde, los ejecutivos del canal convocaron una reunión de emergencia. Esta declaración está en llamas, dijo el director, señalando una pantalla con gráficos de interacción en redes sociales. Hay opiniones a favor y en contra. ¿Y si aprovechamos esto para lanzar un especial sobre Sudamérica? Sugirió alguien. Exacto. Si vamos a Caracas y Bogotá, si entrevistamos a la gente de allí, podremos ofrecer una perspectiva real, de primera mano. Tras un breve debate, la decisión fue tomada. El próximo gran reportaje se titularía Sudamérica hoy, rivales y hermanos. Y en el centro de todo, como catalizadora y guía, estaría ella, Valentina. Esa noche, un correo electrónico del director llegó a la bandeja de entrada de Penélope. ¿Te interesaría viajar como guionista principal para la cobertura en el terreno? Su corazón dio un vuelco. Era una invitación a un mundo desconocido. Lo que Penélope aún no sabía era que ese viaje se convertiría en una historia que sacudiría los cimientos de una joven estudiante, de una periodista en busca de la verdad y de la memoria colectiva de dos naciones entrelazadas por la historia y la desconfianza. En la penumbra de la sala de edición, Penélope cerró su portátil, fijó la vista en su taza de café frío y susurró. Quiero conocer la verdadera cara de Sudamérica. A la mañana siguiente, miles de comentarios inundaban las redes sociales de Valentina. En medio de la tormenta de apoyo y repudio, ella mantenía la mirada fija al frente, con una expresión que no era de hostilidad, sino de certeza absoluta. Para ella, que Colombia imitara a Venezuela no era una creencia, era un hecho. Sin embargo, los momentos que ponen a prueba nuestras convicciones más profundas siempre llegan en silencio, y el suyo se acercaba, sigiloso e implacable, de una forma que jamás habría podido imaginar. La luz del mediodía se derramaba sobre los cristales de una cafetería tan silenciosa que el bullicio de la calle parecía pertenecer a otro mundo. De una taza de cerámica sobre la mesa de madera ascendía un vapor blanco, impregnando el aire con un sutil aroma a café tostado. Penélope, sentada junto a la ventana, había abierto su cuaderno, escribiendo y tachando una y otra vez el posible titular para el reportaje especial que se había aprobado la noche anterior. Sudamérica hoy. Las dos palabras reposaban sobre el papel, un esqueleto esperando que alguien le infundiera la sangre y el calor de una historia real. La campanilla de la puerta sonó, y una joven menuda entró en el local. Mientras se quitaba la bufanda, sus ojos recorrieron el espacio hasta detenerse en una pequeña nota adhesiva que Penélope había pegado en la esquina de su cuaderno. Sus ojos, de un suave color avellana, mostraron un destello de sorpresa que rápidamente se disolvió en una sonrisa. Era Valentina. La imagen de firmeza que proyectaba en televisión seguía intacta, pero su rostro al natural revelaba una vulnerabilidad propia de su edad, la fragilidad de quien carga con el peso de defender algo muy querido.
Tras pedir un café en el mostrador, Valentina se acercó con cierta vacilación a la mesa de Penélope. Parecía una coincidencia, pero la distancia entre ellas estaba cargada de una inevitabilidad palpable. Penélope la saludó con un leve asentimiento, y Valentina respondió con una inclinación de cabeza. Fue una pausa sin palabras, un ritual silencioso para reconocerse mutuamente. Al sentarse, los dedos de Valentina deslizaron con delicadeza la funda de cartón de su vaso de café para liberar el calor. En ese pequeño gesto, Penélope vio un atisbo de su verdadera personalidad, sus movimientos eran ordenados, su mirada vagaba mientras buscaba las palabras precisas, pero al mirar de frente, oponía una resistencia silenciosa. ¿A cuántas palabras y miradas hostiles se enfrentaría cada día para proteger sus convicciones? Fue Valentina quien rompió el silencio. Vio la transmisión de ayer, ¿verdad? Penélope asintió con sinceridad. Para bien o para mal, el impacto ha sido enorme. Tus palabras llegaron a mucha gente. Los labios de Valentina se curvaron en una mueca casi imperceptible. Sabía que la frase, llegaron a mucha gente, contenía tanto aprobación como duda. Y entonces, dijo, sin apartar la mirada. Su voz era calmada, pero contenía un calor reprimido que vibraba en su núcleo. Venezuela ha cambiado, continuó Valentina. La ciudad que recuerdo de mi niñez y la de ahora no cabrían en el mismo mapa. El metro se expandió, los carteles de las calles son nuevos, cada vez más amigos se van al extranjero y pequeñas historias de éxito llenan mis redes sociales todos los días. Por eso quiero que mi país se sienta orgulloso, quiero contárselo al mundo. Y a veces recurro a la comparación. Su confesión no era solo un alarde. El orgullo es, a menudo, el reverso de la inseguridad. El miedo a quedarse atrás, la ansiedad de ser ignorado. Sobre esa delgada capa de vulnerabilidad se apilaban sus afiladas palabras. Penélope no tomó notas. En su lugar, agudizó el oído, memorizando la temperatura que se escondía en los resquicios de su discurso. Las palabras pueden ser agudas, pero también pueden causar dolor. Lo había aprendido innumerables veces en su trabajo. Comparar un país con otro, una cultura con otra, una persona con otra al final, la historia siempre terminaba llena de cicatrices. Por eso, cuando notó que la velocidad del relato de Valentina aumentaba ligeramente, intervino con suavidad. ¿Y cuánto conoces de Colombia? No era una acusación, sino una pregunta. Valentina tomó aire antes de responder. Estudié su historia en el colegio. La veo a menudo en las noticias. He visto muchísimos videos. Pero nunca he estado allí. Al decirlo, bajó la mirada a la mesa, como si estuviera midiendo la altura de sus propias palabras. En la mente de Penélope, el titular en blanco de su cuaderno comenzó a respirar por primera vez. La disposición a reconocer lo que no se sabe es siempre el preludio del movimiento en una historia. Valentina cambió de tema, mencionando los mensajes que había recibido tras la emisión. Cientos de ellos, una mezcla de aliento y veneno. Los dardos verbales lanzados desde el otro lado de la pantalla aún parecían clavados en la punta de sus dedos. El impacto duele, dijo Penélope, pero donde queda el dolor, a menudo se encuentra la verdad. Valentina alzó la vista, comprendiendo que aquellas palabras no eran un consuelo vacío, sino la experiencia de alguien que conocía el terreno. Asintió levemente. El reloj de la cafetería avanzó 1 minuto. Afuera, una ráfaga de viento hizo temblar levemente los cristales. Penélope respiró hondo y lanzó su propuesta. Quiero que me muestres esa Venezuela de la que hablas, pero quiero verla a tu lado. El olor de la ciudad, el ritmo de los pasos de la gente, el sonido de la mañana, las cifras que no se pueden medir por la noche. Quiero combinar mi mirada con tus palabras. La oferta de acompañarla en un reportaje era más que una solicitud periodística, era el deseo genuino de una persona por comprender a otra. Valentina abrió los ojos con sorpresa, y luego sonrió. Era una expresión parecida a la que pone un niño justo antes de guiar a un amigo a su escondite secreto. Por supuesto, dijo. Tengo tantas cosas que mostrarte. Lugares que desmienten los prejuicios,
rincones donde quiero contarte nuestro orgullo. Si vienes, te guiaré por todos ellos. Sus palabras cobraron un nuevo impulso, y la ansiedad que la ensombrecía momentos antes retrocedió un paso. Se dieron la mano. El contacto fue cálido, la presión justa, y al separarse, quedó una leve sensación de conexión. Penélope grabó esa sensación en su memoria, con la certeza, aún sin saber por qué, de que ese gesto tendría un significado distinto en otro lugar y en otro momento. Al salir a la calle, el aire invernal las recibió. El flujo de gente, los semáforos cambiando, los colores de la ciudad tiñéndolo todo. Penélope sintió que se relajaba. Una joven estudiante cargada con el peso de sus palabras y una mujer cuyo trabajo era buscar la verdad. Dos miradas que ahora comenzaban a caminar en la misma dirección, para conocer la Sudamérica de hoy. Nadie sabía aún que, más adelante, aquella frase lanzada al aire volvería a ellas cargada de un significado completamente diferente. Valentina se giró y, con una sonrisa algo tímida, dijo: «Ahora es mi turno de mostrarte mi versión de la historia». Penélope sonrió también. «Y yo buscaré los ángulos que tú no has visto». Sus pasos resonaron al unísono sobre la acera, y el verde del semáforo proyectó sus sombras una al lado de la otra. Las sombras se parecían a la forma de sus manos recién entrelazadas, delgadas y conectadas. En el cielo pálido, una luz tenue comenzó a asomarse, como anunciando el inicio de un viaje. La historia, silenciosa pero inexorablemente, había comenzado a moverse. Días después, una atmósfera pesada flotaba en la sala de juntas de la cadena de televisión. En la gran pantalla se proyectaba una diapositiva titulada «Análisis de la repercusión nacional de la Declaración de Valentina». Penélope, sentada en la parte de atrás, giraba un bolígrafo entre sus dedos mientras observaba la pantalla. El director se puso de pie y comenzó a recitar cifras con voz monótona. Tras la emisión de ayer, fue tendencia número 1 en redes sociales durante 5 horas. El número total de interacciones cuadruplica el de nuestro último especial sobre Asia. Hay muchas críticas, sí, pero la audiencia ha subido de forma indiscutible. Nadie sonrió. La controversia era un riesgo, pero en el mundo de la televisión, la atención lo es todo. Las miradas del equipo, fijas en los números, reflejaban una mezcla de ambición y cautela. El director giró lentamente la cabeza hacia Penélope. «Tengo entendido que conoces a Valentina». Penélope, sorprendida, se enderezó en su asiento. «¿Nos encontramos por casualidad en un café?» Para que no haya malentendidos, no fue con fines periodísticos. «No importa», respondió el director. «Su discurso tiene fuerza. Una joven capaz de expresar opiniones tan contundentes es un tesoro. ¿Qué tal si la usamos como guía para un reportaje sobre la Venezuela actual?» Un murmullo recorrió la sala. Venezuela, una región de la que, política y económicamente, llegaba poca información a Estados Unidos, más allá de los titulares sobre su crisis. Y ahora, la propia Valentina, el epicentro de la polémica, sería la anfitriona. El atractivo para el programa era innegable. «Pero esta vez, debemos proceder con cautela», advirtió el director, bajando la voz. «La relación con Colombia y otros países vecinos es delicada. Evitaremos el enfoque político y nos centraremos en la cultura, la economía y la juventud. Penélope, tú irás como guionista. Quiero que transmitas una perspectiva real, no solo en imágenes, sino también en palabras». La designación repentina dejó a Penélope sin aliento. «¿Yo? Eres objetiva. Y además, creo que eres la única que puede ganarse su confianza». La sala quedó en silencio. En la pantalla, las palabras de Valentina seguían proyectadas en letras grandes: «Colombia no hace más que imitar a Venezuela». Penélope sintió un nudo en el estómago. Asintió y respondió en voz baja: «De acuerdo». Al salir al pasillo, la luz invernal se filtraba por los ventanales, dibujando largas franjas sobre el suelo pulido. Abrió su cuaderno. Allí estaba escrita la promesa que había intercambiado con Valentina: «Quiero que me muestres tu Venezuela».
Ahora, ese deseo estaba a punto de hacerse realidad. Esa misma tarde, Penélope le envió un mensaje: ¿nos guiarías por tu país? Como parte de un reportaje oficial del programa. La respuesta llegó casi al instante: claro que sí. Estaba esperando que lo pidieras. Quiero que conozcan mi país como es debido. El texto conservaba la misma calidez de la sonrisa que le había mostrado en el café. Los preparativos para el viaje avanzaron a un ritmo vertiginoso. Con un presupuesto limitado, se formó un pequeño equipo compuesto por un camarógrafo, un técnico de sonido y ella. La Universidad de Valentina les ofreció su cooperación, e incluso la oficina de turismo local se comprometió a colaborar. El subtítulo del programa, La verdadera Venezuela, era para Penélope la puerta de entrada a un territorio desconocido. El día del vuelo, Valentina la esperaba agitando la mano frente a la puerta de embarque. El bajo de su abrigo blanco se mecía con ligereza, y su sonrisa era mucho más natural que la que había visto en la pantalla del televisor. No pensé que de verdad vendrías. Te lo prometí, ¿no? Desde la ventanilla del avión, el mar Caribe se extendía hasta el infinito, de un azul profundo y sereno. Penélope observó a Valentina, que dormitaba a su lado, y pensó: aún no sé qué nos deparará este viaje. Pero estoy segura de que algo va a cambiar. El avión inició un suave descenso, y a lo lejos comenzó a dibujarse la silueta de Caracas. Un enjambre de rascacielos, hileras de coches en movimiento, el destello de gigantescas pantallas publicitarias. Valentina se despertó y señaló por la ventanilla. Mira, esa es la Venezuela de ahora. Impresionante, ¿verdad? En sus ojos bailaba una mezcla de orgullo y expectación. Penélope sonrió. Sí, es impresionante. Creo que es muy diferente de la Sudamérica que imaginaba. En el momento en que el avión aterrizó, las luces de la pista iluminaron sus rostros por un instante. Aquella luz blanca parecía una señal, el telón que se alzaba para dar comienzo a un largo viaje en busca de la verdad. En el instante en que se abrió la puerta del avión, una ráfaga de aire cálido y húmedo les golpeó el rostro. El cielo de Caracas estaba despejado, y el contorno de los edificios lejanos se recortaba nítido contra el Ávila. Penélope caminaba por la terminal, arrastrando su maleta. A través de los cristales, la marea de gente se movía de forma ordenada pero con una prisa palpable. Valentina, mientras tanto, avanzaba con paso ligero, girándose de vez en cuando para hacerle un gesto con la mano. Vamos, este es mi país. Su voz rebosaba entusiasmo. Penélope le devolvió la sonrisa. La energía de Valentina era contagiosa, vivía ese momento como si fuera la reivindicación de su propia vida. Al salir del aeropuerto, la ciudad las engulló de inmediato. Rascacielos de cristal, gigantescos anuncios LED y un tráfico incesante. El pulso urbano parecía vibrar desde el asfalto y subir por las plantas de sus pies. El primer destino que Valentina eligió fue el municipio Chacao. En sus calles se alineaban tiendas de marcas de lujo, y la moda de los transeúntes era colorida y sofisticada. Este es el símbolo de Venezuela, declaró Valentina, con el pecho henchido de orgullo. Moderno, joven, el lugar que todo el mundo admira. El camarógrafo filmaba la escena mientras el técnico de sonido tomaba notas. Penélope observaba el entorno en silencio. Era innegablemente deslumbrante, pero bajo ese brillo percibía una especie de tensión subyacente. Almorzaron en un pequeño café. El local estaba lleno de jóvenes que, con la mirada fija en sus teléfonos, sorbían batidos de frutas. Todos parecían ocupados, disfrutando de un modo que, sin embargo, transmitía cierta inquietud. Hay mucha vitalidad, murmuró Penélope, sosteniendo su taza, pero también siento una especie de ahogo. Valentina rió. Así es la Venezuela de ahora. Si te detienes, te quedas atrás. Por eso todo el mundo sigue corriendo. Por la tarde, se dirigieron al centro de la ciudad. En los viejos callejones del casco histórico, el sonido de las ollas de metal chocando y el olor a especias se mezclaban en el aire. El rostro de Valentina se tiñó de nostalgia. Mi abuela solía traerme aquí. Éramos pobres,
pero había mucha vida. Ahora se ha vuelto más turístico, claro. Su voz se apagó un poco. Penélope no pasó por alto su expresión. Una luz más suave, muy diferente al brillo del cristal de los modernos centros comerciales, se había encendido en los ojos de Valentina. Durante un descanso del rodaje, Penélope, con la ayuda de un intérprete, conversó con un anciano del lugar. Antes eran tiempos de ayudarnos unos a otros, dijo el hombre. Ahora todo es más cómodo, pero la gente anda tan ocupada que ya ni nos miramos a la cara. Su mano, arrugada y llena de manchas, acarició con nostalgia la mesa del puesto de comida. Ese gesto provocó una extraña calidez en el pecho de Penélope. El crecimiento de un país no se mide solo en tecnología y tendencias. Esa idea comenzaba a germinar en ella. Al atardecer, la vista de Caracas desde el Humboldt era sobrecogedora. Un sinfín de luces cubría la ciudad, y los Nián se reflejaban temblorosos en el río Guairé. ¿Ves?, dijo Valentina. A diferencia de Bogotá, esta es una ciudad que no se detiene por la noche. Aquí hay una energía que nunca duerme. Penélope asintió, pero en medio de aquel mar de luces también percibió la sombra de la soledad. Parecía una ciudad donde todos estaban conectados, pero a la vez, todos iban demasiado rápido. Un lugar donde, en lugar de darse la mano, la gente competía con su propio brillo. Valentina notó su silencio y sonrió levemente. Penélope, eres periodista. Es como una enfermedad profesional tuya, siempre intentando ver la cara y la cruz de todo. Pero tu país es fascinante, añadió Penélope, con una sinceridad que sorprendió a la propia Valentina. Es hermoso y, a la vez, triste. Esa noche, en su habitación de hotel, Penélope revisaba sus notas. Venezuela está, sin duda, avanzando. Pero siento que, a la sombra del desarrollo, la calidez humana se está desvaneciendo. La voz de Valentina y las palabras del anciano se entrecruzaban en su mente. Afuera, el océano de luces. Y en medio de él, Penélope evocó la imagen lejana de Bogotá. Un país que aún no había visitado. El país que Valentina criticaba una y otra vez. ¿Sería cierto que Colombia se limitaba a imitar? Una pequeña duda brotó en un rincón de su mente. Valentina llamó a la puerta de su habitación. Mañana grabaremos las entrevistas. Les preguntaré a los jóvenes venezolanos sobre el futuro. Quiero que veas cómo nuestra generación va a cambiar las cosas. Su voz sonaba segura, pero con un matiz de cansancio. Penélope sonrió y respondió. Claro que sí. Muéstrame el corazón de tu país. Al anochecer, las imágenes de Caracas proyectadas en la pantalla de su portátil iluminaban la habitación con una luz azulada. Penélope suspiró y añadió una última línea a sus notas: cuanto más intensa es la luz, más oscura es la sombra. Aún no sabía que esa frase se convertiría en el faro que la guiaría durante la segunda mitad de su viaje. A la mañana siguiente, el cielo de Caracas estaba cubierto por una capa de nubes. Las luces de la noche se habían extinguido, dejando al descubierto únicamente el contorno crudo de la realidad. Penélope y el equipo de rodaje estaban en marcha desde el amanecer. El escenario de la entrevista era el campus de una universidad. En el centro de un amplio patio, Valentina ya estaba sentada en un banco, con un cuaderno, un bolígrafo y una tarjeta en la mano, la lista de preguntas que había preparado la noche anterior. El tema de hoy es el futuro, dijo Valentina, mirando directamente a la cámara. Quiero mostrarle a la gente de Estados Unidos qué clase de país está construyendo mi generación. Penélope observaba desde la distancia. La voz de Valentina era firme, sus ojos no mostraban vacilación. Pero la mirada de la periodista no pasó por alto el ligero temblor que se escondía entre sus palabras. Comenzó el rodaje. Los estudiantes, uno tras otro, respondían a las preguntas. Creo que Venezuela ya lidera el mundo. ¿Compararnos con Colombia? No hay necesidad. Nosotros seguimos nuestro propio camino. La música, el cine, el arte, todo el mundo nos admira. Ese es nuestro orgullo. Las respuestas eran similares, un eco de orgullo y confianza.
Sin embargo, para Penélope, sonaban como una armadura rígida. Parecían respuestas preparadas para ser mostradas a alguien, no para responder a una pregunta. Durante un descanso, Valentina apagó su micrófono y se sentó junto a Penélope. ¿Qué te parece? Buenas entrevistas, ¿verdad? Sí, todos tienen las ideas muy claras, respondió Penélope con una sonrisa, mientras anotaba en su cuaderno, palabras similares, expresiones similares, la misma temperatura. La diversidad de voces parece unificada en algún punto. Valentina no se daba cuenta. Detrás del orgullo del que hablaba, se traslucía una ansiedad inconsciente. Por fin nos han reconocido, así que no podemos permitirnos perder. No importa cuánto se haya hecho famoso Colombia antes, nosotros lo superaremos. Penélope preguntó en voz baja. Valentina, ¿por qué siempre te comparas con Colombia? Por un instante, Valentina se quedó sin palabras. Porque siempre ha sido el punto de referencia. En la escuela, en los medios siempre nos han dicho que vencerlos es una señal de progreso. Una sombra de duda cruzó su mirada. Pero no es que odie a Colombia, Penélope. Quizás lo que siento es envidia, confesó con una sonrisa amarga, inclinando su taza de café. El vapor blanco envolvió suavemente su perfil. Ustedes los estadounidenses probablemente no lo entiendan, pero en Sudamérica siempre nos están comparando, preguntando quién está por encima. Estamos cansados de eso, pero tampoco podemos detenerlo. Mientras escuchaba esas palabras, Penélope sintió que algo dentro de ella comenzaba a disolverse. Orgullo y complejo de inferioridad. Confianza y ansiedad. La mezcla de todo eso era lo que daba forma a la persona de Valentina. Y seguramente, era un retrato común a los jóvenes de cualquier país. Al atardecer, Valentina se preparó para la entrevista principal del programa. Las luces se encendieron, el micrófono se activó. Frente a la cámara, sonrió y comenzó a hablar con aplomo. Nosotros, los venezolanos, hemos superado muchas épocas difíciles. A pesar de la interferencia de países vecinos, nos hemos levantado con nuestras propias fuerzas. Nuestra música, nuestro cine, todo lo hemos llevado al mundo con nuestra propia pasión. Colombia solo ha seguido nuestros pasos. Pero el mundo todavía no entiende ese orden. Penélope contuvo la respiración. Los ojos de Valentina brillaban como llamas. En ese momento, estaba vertiendo todo su ser en sus palabras. Su pureza era deslumbrante. Lo que quiero decir no es que Colombia sea mala. Simplemente, creo que merecemos ser más valorados como los líderes de Sudamérica. Cuando terminó el rodaje, un discreto aplauso resonó en el estudio. Varios miembros del equipo asintieron conmovidos y le sonrieron a Valentina. Pero Penélope estaba envuelta en una emoción diferente. Detrás de la fuerza de esas palabras, sintió algo a punto de romperse. Esa noche, de vuelta en el hotel, Valentina tomaba una copa de vino en el vestíbulo. Oye, Penélope, ¿qué tal estuve hoy? Perfecta, respondió Penélope. Pero su voz sonaba demasiado suave. Valentina rió entre dientes, agitando su copa. Gracias. Pero, la verdad, tengo miedo. ¿Y si todo lo que digo está equivocado? Penélope la miró fijamente. Valentina, la verdad siempre convive con el error. Todos nos tambaleamos en esa frontera. Esa noche, mientras cerraba su cuaderno, Penélope reflexionó. La voz de Valentina era quizás un microcosmos de Venezuela, una mezcla de confianza y temor, de esperanza y ansiedad. Su argumento era ciertamente fuerte, pero al mismo tiempo, sonaba como una plegaria, un ruego desesperado por ser comprendida. Penélope tomó su bolígrafo y anotó una última frase: a veces, las cosas no se imitan, sino que se reflejan. Quien persigue la luz, con el tiempo, también se convierte en luz. Miró en silencio por la ventana. En el paisaje nocturno, el casco antiguo de Caracas, el lugar que visitarían al día siguiente, brillaba débilmente. Sintió que allí, en esa frontera entre el pasado y el presente, le esperaba algo que pondría a prueba las palabras de Valentina.
Al día siguiente de finalizar el rodaje, en la sala de edición de la cadena en Los Ángeles, la tensión era diferente a la habitual. La luz blanca de los fluorescentes iluminaba sin piedad los rostros del equipo, marcados por las noches en vela. En varios monitores se reproducían las imágenes grabadas en Caracas, el bullicio de la ciudad, las risas en el café y la apasionada entrevista de Valentina. Buen material, dijo Jason, el director, de forma escueta. Las imágenes tienen fuerza. Transmiten el avance de Venezuela. Usaremos el discurso de Valentina tal cual, sin cortes. El equipo de edición intercambió una mirada. Todos pensaban lo mismo, ¿de verdad iban a emitir esa declaración sin más? Colombia no hace más que imitar a Venezuela. La voz de Valentina resonó en la sala. El ambiente se endureció. Penélope permanecía de pie frente al monitor, en silencio. En la pantalla, Valentina sonreía con plena confianza. Pero a Penélope, esa sonrisa le pareció la de alguien que se arroja voluntariamente a las llamas. Si emitimos esto así, volverá a incendiarse todo, advirtió Penélope. Jason se encogió de hombros. Un incendio genera números. Que sea verdad o no es menos importante que el hecho de que genere una reacción. Penélope frunció el ceño. Pero crea un malentendido. Sus palabras aún no están procesadas. Esa chica solo está diciendo lo que cree, sin ninguna intención de atacar. Jason rió levemente. Penélope, la televisión no es un lugar para proyectar ideales. Captamos a la audiencia mostrando la realidad de una determinada manera. Lo que ella dijo, lo trataremos como un hecho. Y punto. En ese instante, las imágenes de Valentina cambiaron. Ahora se la veía hablando con orgullo, rodeada de estudiantes que aplaudían, y luego, observando la ciudad desde lo alto. Las ondas del canal de audio se alinearon en la pantalla mientras un ingeniero ajustaba los niveles. En el pecho de Penélope, una maraña de emociones se revolvía. La imagen de Valentina, hablando con orgullo de su patria, se estaba transformando, por obra de la edición, en la de una joven que criticaba a Colombia. Las imágenes transmiten la verdad, sí, pero la edición, a veces, altera su forma. Por la noche, después de que todo el equipo se hubiera marchado, Penélope se quedó sola en la sala de edición. En el espacio silencioso, solo brillaba la luz de los monitores. Reprodujo la entrevista de Valentina una y otra vez, estudiando sus expresiones, las pausas entre sus palabras. Abrió su cuaderno y escribió: la voz de Valentina es fuerte, sí, pero esa fuerza es un dique. Dentro, hay un dolor que aún no ha podido nombrar. En ese momento, la puerta de atrás chirrió. Era Jason. ¿Todavía aquí? Eres demasiado concienzuda. Penélope sonrió forzadamente. Estoy preocupada. Siento que va a salir herida. Jason reflexionó un momento y le dio una palmada en el hombro. La decisión de emitirlo ya está tomada. Pero entiendo lo que sientes. Al menos, intenta estar a su lado después de la transmisión. Se fue, dejándola sola. En la sala de edición solo se oía el débil zumbido del aire acondicionado. Penélope fijó la mirada en la sonrisa de Valentina en el monitor y susurró: Valentina, todavía no lo sabes. La luz de la verdad ilumina los corazones, pero al mismo tiempo, hace que las sombras sean más profundas. La pantalla del monitor se fundió a negro. Por un instante, apareció un rótulo: fecha de emisión, próximo viernes a las 8. Penélope se reclinó en la silla y cerró los ojos. En su interior, convivían la responsabilidad como periodista y la inquietud como ser humano. ¿Cómo recibiría el mundo las palabras que Valentina había pronunciado con tanta fe? El orgullo que sostenía en sus manos se convertiría en una llama de aclamación o en una lluvia de flechas críticas. Antes del amanecer, el cielo tras la ventana de la sala de edición comenzó a clarear. Penélope se levantó y cerró su portátil. En su rostro se dibujaba un presentimiento que no podía expresar con palabras. ¿Qué vería Valentina cuando saliera el sol? El día de la emisión, la noche caía lentamente sobre Los Ángeles.
En el estudio de la cadena de televisión flotaba una calma peculiar. En la gran pantalla, el título del especial, La verdadera Venezuela, brillaba mientras la presentadora, Alison, esperaba con el guión en la mano. A su lado, los servidores que procesaban los datos de audiencia en tiempo real zumbaban a bajo volumen, como el latido de un corazón antes de la tormenta. 10 segundos para salir al aire, anunció una voz del equipo. A medida que la cuenta atrás avanzaba, la tensión en el estudio se intensificaba. Valentina estaba viendo la transmisión desde su residencia universitaria, rodeada de compañeros. Tenía las manos entrelazadas sobre el pecho y la mirada fija en la pantalla. A su lado estaba Penélope. Ambas, sentadas en el borde de la cama, esperaban en silencio el comienzo. Lo primero que apareció en pantalla fue la vista nocturna de Caracas. Las luces de la ciudad, los jóvenes sonrientes, la gente moviéndose sin descanso. Una voz en off comenzó a narrar: Venezuela, un país que ha experimentado un rápido desarrollo y que atrae la atención del mundo como líder de Sudamérica. Detrás de su impulso, se esconden el orgullo y las sombras. Las imágenes se sucedían, Valentina guiando al equipo, las entrevistas a los estudiantes y, finalmente, las poderosas palabras de la propia Valentina: Colombia no hace más que imitar a Venezuela. En ese preciso instante, el ambiente en la habitación cambió. El rostro de Valentina se tensó ligeramente. Penélope, sin decir nada, le tomó la mano con suavidad. La presentadora, Alison, apareció en pantalla. Una opinión interesante, comentó. Sin embargo, hay algunos puntos que podrían requerir una verificación de los hechos. Su voz era tranquila, fría, sin rastro de agresividad. Pero esa calma fue precisamente lo que oprimió el pecho de Valentina. Alison continuó. Respecto a la afirmación de la señorita Valentina de que un artista venezolano fue el primero en alcanzar el éxito musical en Estados Unidos, en realidad, en 1982, el colombiano Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, un hito cultural que resonó en todo el mundo. Su obra 100 años de soledad fue aclamada en Estados Unidos mucho antes. En la pantalla apareció una foto de un joven Gao, con un subtítulo en inglés: Primer Nobel de Literatura Sudamericano en décadas, un fenómeno global. Valentina abrió los ojos como platos. No lo sabía. El sonido de la historia que le habían enseñado chocando con los registros reales resonó en su mente. Alison prosiguió. Y en cuanto al arte, la señorita Valentina mencionó la influencia de los artistas modernos de su país. Sin embargo, el colombiano Fernando Botero se convirtió en un ícono mundial con su estilo único mucho antes, en los años 70 y 80. Es, sin duda, el artista latinoamericano más reconocible del siglo XX. En el estudio se oyeron murmullos de sorpresa y algunos aplausos. No eran aplausos de reproche, sino de respeto hacia los hechos. Valentina se giró hacia Penélope. Penélope, ¿esto es verdad? Penélope asintió en silencio. Sí. Yo también me sorprendí cuando lo descubrí. Pero esto no es un ataque, Valentina. Solo están complementando la información. El tono del programa se mantuvo sereno en todo momento. No buscaba provocar ni humillar, simplemente verificaba los datos uno por uno, como si, en lugar de demoler las creencias de Valentina, estuvieran retirando con cuidado las capas de malentendidos que las cubrían. Pero para Valentina, esa calma fue más dura que un golpe. Se vio a sí misma en la pantalla como una niña ignorante. Su sonrisa, antes llena de confianza, ahora parecía fruto de la ingenuidad. Quizás estaba equivocada. La frase le subió hasta la garganta, pero no logró convertirla en sonido. El programa continuó, mostrando el rápido crecimiento de Venezuela, sus exportaciones culturales, los sueños de su juventud. Al final de esas hermosas imágenes, las palabras de la presentadora se añadieron con delicadeza. El impulso de Venezuela es admirable. Sin embargo, para hablar del desarrollo de Sudamérica, conocer el pasado es el primer paso para construir el futuro. Cuando la emisión terminó, el silencio se apoderó de la habitación.
Valentina permaneció con las manos apretadas sobre las rodillas, con la vista clavada en la pantalla oscura. Penélope la observaba de perfil, sin decir nada. Pero en ese silencio, se percibía claramente el aroma del cambio. Minutos después, Valentina soltó un suspiro. Oye, Penélope, Sudamérica es mucho más grande de lo que pensaba. Penélope sonrió. Sí. Es grande y compleja. Pero es hermosa. Valentina se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La ciudad afuera estaba en calma, y la brisa nocturna mecía las cortinas. Le pareció sentir, más allá, la presencia lejana de Colombia. Algún día, pensó, quiero comprobarlo con mis propios ojos. En la esquina de la pantalla, aparecieron las letras del avance del próximo programa. Penélope las miró y pensó en silencio, definitivamente, esta historia aún no ha terminado. Después de que la transmisión terminara, la luz pálida del televisor seguía flotando en la habitación de Valentina. En la pantalla, el logo del noticiero parpadeaba sin sonido. Afuera, una lluvia fría había comenzado a caer, dibujando pequeños surcos de agua en el cristal de la ventana. Penélope tomó el control remoto y apagó la pantalla. En el silencio que siguió, el tiempo pareció detenerse. Valentina seguía sentada en el sofá, inmóvil. En el dorso de sus manos apretadas, las marcas de sus uñas habían dejado un rastro blanco. Penélope notó que las puntas de sus dedos temblaban levemente. No hubo respuesta. Valentina solo levantó la cabeza lentamente. El reflejo de la luz exterior brillaba en sus ojos húmedos. La determinación por mostrarse fuerte se tambaleaba en el fondo de su mirada, a punto de derrumbarse. Hablé con tanta seguridad frente a todos, su voz era frágil, como un cristal roto. Estaba equivocada en todo. ¿Todo lo que creía? Penélope se sentó a su lado en silencio y le tomó la mano. La mano de Valentina estaba fría como el hielo. Aún así, Penélope la envolvió con las suyas, como si quisiera protegerla de la frialdad de la realidad. Valentina, no estabas equivocada, dijo Penélope en voz baja. Tuviste el valor de decir lo que creías, y eso es real. El error fue que nadie te enseñó la otra parte de la historia. Valentina bajó la mirada. Pero hablé mal de Colombia. Sin saber los hechos. Solo las personas que quieren aprender se atreven a hablar de lo que no saben. Penélope le puso una mano en el hombro. Y tú ya quieres saber. Ese es el comienzo. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Valentina. No era solo una lágrima de arrepentimiento, parecía contener también la fuerza de quien intenta recuperar algo perdido. Se secó los ojos con sus dedos temblorosos. Quería decírselo a alguien. La verdad es que no odio a Colombia. Tenía miedo. Miedo de que si reconocía su grandeza, mi propio país se sentiría más pequeño. Penélope sintió una opresión en el pecho. Orgullo y miedo. Una contradicción que existía en todas las personas, más allá de las fronteras de cualquier país. Valentina, no creo que fuera una coincidencia que tus palabras llegaran a todo el mundo. ¿Una coincidencia? Sí. La gente te escuchó porque hablaste desde el corazón. Y el hecho de que ahora estés en silencio tiene el mismo significado. Valentina la miró. ¿El silencio también tiene significado? Claro. El silencio es la prueba de que tu corazón ha tocado la verdad. Cuando no encuentras una respuesta inmediata, es porque tu mente y tu alma están en movimiento. Valentina exhaló lentamente. Afuera, el sonido de la lluvia se intensificó. A lo lejos, se oía el siseo de los neumáticos de un coche sobre el asfalto mojado. Esa noche, el tiempo fluía envolviéndolas, alternando entre el silencio y el sonido. Finalmente, Valentina murmuró. Penélope, quiero ver Colombia. Penélope sonrió. Nada la alegraba más que escuchar esas palabras, pronunciadas por voluntad propia. Vamos. Para que lo veas con tus propios ojos. Para que superpongas tu corazón a esa Sudamérica de hoy que estamos buscando. Valentina sintió. En el fondo de sus ojos brillaba una luz transparente, como la que sigue a la lluvia.
No era el fuego del orgullo, sino la llama incipiente de una nueva comprensión. Penélope se levantó y abrió un poco las cortinas. Las luces de la ciudad iluminaban la calle mojada, y su resplandor se adentraba en la habitación, proyectando las sombras de ambas, una al lado de la otra. En silencio, Valentina tomó suavemente la mano de Penélope. La joven que había lanzado sus palabras con tanta fuerza durante la emisión ahora le transmitía su gratitud sin necesidad de hablar. El calor de su mano era más elocuente que cualquier voz. Penélope le devolvió el apretón y juró en silencio: no dejaré que este silencio sea el final del reportaje. Esto es solo el principio. La noche se hizo más profunda. La lluvia, finalmente, cesó. Entre los claros de las nubes, la luna asomó, bañando la ciudad. Su luz suave envolvió los ojos húmedos de Valentina, como si estuviera disolviendo, poco a poco, un antiguo malentendido. A la mañana siguiente, el cielo de Los Ángeles estaba de un azul profundo. La lluvia nocturna se había desvanecido como un sueño, y un viento seco golpeaba la ventana. Cuando Penélope se despertó, Valentina seguía acurrucada en el sofá, durmiendo. Sobre su pecho reposaba el cuaderno que sostenía en la mano. En su portada, garabateadas en español, había notas que siempre llevaba consigo: no perder ante Colombia. Venezuela es orgullo. Yo lo demostraré. Al ver esas palabras, a Penélope le dolió el corazón. Las convicciones a veces nos sostienen, pero otras se convierten en las cadenas que nos aprisionan. Cuando el aroma a café comenzó a flotar desde la cocina, Valentina se despertó. Aún tenía rastros de cansancio bajo los ojos, pero su rostro parecía más sereno que el día anterior. Buenos días, dijo Penélope, ofreciéndole una taza. Valentina sonrió débilmente. Gracias. Bebieron su café en silencio durante un rato. La mirada de Valentina, fija en el exterior, reflejaba el eco de pensamientos lejanos. Finalmente, habló en voz baja. Oye, Penélope, estuve pensando toda la noche. ¿Por qué veía a Colombia como un enemigo? Penélope no se apresuró a responder. Sintió que el vacío que se había abierto en el corazón de Valentina todavía estaba buscando palabras. Valentina continuó. Creo que en nuestro país, solo podemos afirmarnos a través de la comparación. Siempre mirando al vecino para ver si somos mejores o peores. Así hemos definido nuestro propio valor. Pero, ¿para quién hacemos eso? Penélope asintió lentamente. Seguramente, en todos los países ocurre lo mismo. Siempre nos comparamos con alguien para creer que tenemos la razón. Pero el verdadero crecimiento está más allá de la comparación. Valentina guardó silencio. En esa pausa, se oía el sonido de su yo de ayer desmoronándose poco a poco. Y en las grietas, se filtraba una nueva luz, el deseo de saber. Anoche leí los comentarios de la emisión, dijo, con la voz temblorosa. Había gente que decía que se sentía orgullosa de Venezuela, pero otros escribieron: primero, empieza por aprender. Eso me caló hondo. Me di cuenta de que solo creía que sabía. Penélope sonrió. Es aprender. No se trata de conocimiento, sino de comprensión. Valentina sintió y abrió su cuaderno. En el margen de una página, había una nueva frase que había añadido: imitar y aprender son cosas distintas. Esas ya no eran las palabras de la Valentina de ayer. Por la tarde, Penélope y Valentina pasearon por el campus universitario. Valentina se sentó en su banco favorito y abrió su cuaderno. Penélope, cuéntame. ¿Cómo es Colombia? Penélope rió suavemente. No se puede escribir en una sola palabra. Pero es un país con una fuerza silenciosa. Compiten sin pelear, se imponen sin alzar la voz. Pero eso no es debilidad. Es solo que no exteriorizan sus convicciones. Valentina escuchaba con interés. Siempre pensé que era un país silencioso. Que no decir nada era una forma de admitir la derrota. Penélope negó con la cabeza. No. El silencio también es una forma de confianza. Se puede demostrar el orgullo sin atacar a nadie.
Colombia tiene la fuerza de lo que no se dice. Valentina entrecerró los ojos. Siento que hay una Sudamérica que no conozco. En ese momento, el teléfono de Penélope vibró. Era un correo de Jason, el director. La reacción de la audiencia es enorme. El equipo está considerando una segunda parte en Colombia, ¿podría acompañarnos Valentina? Penélope leyó el mensaje y miró a Valentina en silencio. Valentina, antes de que vuelvas a casa, ¿te gustaría hacer una parada en Colombia? Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿Qué? Quiero que veas ese país con tus propios ojos. Si algo está empezando a cambiar dentro de ti, creo que deberías verlo hasta el final. Valentina dudó. En su mente, el orgullo y la curiosidad libraban una batalla. Finalmente, respiró hondo y asintió lentamente. Quiero verlo. Quiero ver con mis propios ojos la Colombia que no conocía. En su voz ya no había rastro del tono defensivo de ayer. En su lugar, habitaba el valor de saber. Penélope sonrió con calma. ¿Decidido? Entonces. Era el comienzo de un nuevo viaje. Afuera, el viento empujaba las nubes. Detrás del cielo azul, el sol brillaba en silencio, como si celebrara la nueva esperanza que había brotado en el interior de Valentina. Y su próximo destino, Colombia, sacudiría suavemente sus convicciones para ayudarla a levantarse de nuevo. En ese momento, nadie lo sabía todavía. Desde la ventanilla del avión, el cielo era infinitamente transparente. Mientras la aeronave se deslizaba sobre un mar de nubes blancas, Valentina miraba hacia afuera en silencio. En el cuaderno que sostenía, las palabras que había escrito la noche anterior aún parecían frescas, el mundo que he visto era realmente todo lo que había. A su lado, Penélope cerró su portátil. En este viaje, la acompañaba no como periodista, sino como amiga. ¿Había sido una decisión natural? Unos días antes, Penélope había enviado una propuesta al equipo del programa: quiero que abordemos a Colombia no como un objeto de comparación, sino como un sujeto de comprensión. Jason, el director, guardó silencio un momento y finalmente respondió con un escueto: de acuerdo. Pero confírmalo con tus propios ojos. No con números, sino con el corazón de la gente. Esas palabras transformaron el pequeño viaje en un proyecto oficial. Valentina aceptó ir a Colombia de inmediato, pero en el fondo de sus ojos se vislumbraba una sombra de ansiedad. ¿Y si voy a Colombia y mi forma de pensar no cambia? Le había susurrado la noche antes de partir. Penélope le respondió con una sonrisa. Si no cambia, esa también será una respuesta. Pero, ¿no crees que es mucho más digno dar una respuesta después de haber visto el mundo? Valentina guardó silencio un instante y luego asintió. Tienes razón. Al aterrizar en el aeropuerto El Dorado, los pies de Valentina se detuvieron por sí solos. El bullicio, los anuncios por megafonía, todo sonaba extrañamente suave. El aire era diferente. El sonido era silencioso. ¿Qué es esto? Hay muchísima gente, pero no hay ruido. Penélope sonrió. Bienvenida a Colombia. A la calma que no conocías. Tomaron un taxi para ir a la ciudad. En el trayecto, nadie hablaba a gritos. La gente que se cruzaban se cedía el paso con naturalidad. Valentina miraba por la ventanilla, conteniendo la respiración. Es como si el tiempo se moviera más despacio. Quizás no tener prisa es la velocidad de este país, comentó Penélope. Valentina rió entre dientes. Qué irónico. En Caracas, pensaba que detenerse era quedarse atrás. Cuando llegaron al centro de Bogotá, Valentina se quedó sin palabras. Los edificios de ladrillo rojo se erigían contra el cielo azul, y la gente que iba y venía caminaba manteniendo un orden natural. Qué bonito, dijo. No solo los edificios, el aire es limpio. Su voz era una mezcla de admiración y desconcierto. Caminaron por el barrio de la Candelaria. La luz se filtraba entre las calles empedradas, y la gente, vestida con ropa de oficina, caminaba en silencio. De repente, Valentina se detuvo y murmuró: nadie empuja a nadie. Penélope,
Al escucharla, asintió para sus adentros. Lo que Valentina estaba sintiendo era la confianza del día a día, algo que ni las cifras ni los reportajes podían transmitir. Ese día, su destino era el centro histórico. Mientras paseaban por las calles peatonales, los vendedores ambulantes la saludaban con una sonrisa. Cuando Valentina se desorientó, un matrimonio de ancianos se acercó y le indicó el camino con amabilidad. ¿Ustedes son de Venezuela? Qué bueno que nos visitan, dijo la señora. Valentina, sorprendida, les devolvió la sonrisa. Muchas gracias. Aunque su español era imperfecto, se entendían. Esa amabilidad le llegó hasta el fondo del corazón. Por la noche, de vuelta en el hotel, Valentina abrió las cortinas. Afuera se extendía la vista nocturna de Bogotá. Una luz serena, diferente a la del día, envolvía la ciudad en silencio. Qué extraño. Hay tantas luces, pero transmite calma. Penélope sonrió. Las luces de Caracas parecían competir entre sí. Quizás las luces de Bogotá se acompañan unas a otras. Valentina se quedó mirando el paisaje nocturno en silencio durante un largo rato. Finalmente, murmuró. Penélope, creo que empiezo a entender algo. Colombia no estaba imitando. Seguramente, estaba protegiendo algo. Algo importante. El pecho de Penélope se llenó de calor. Algo, sin duda, estaba empezando a cambiar en el interior de Valentina. Oye, Penélope, ¿a dónde vamos mañana? Donde tú quieras ir. Valentina lo pensó un momento. Quiero ver un barrio pequeño. La vida de la gente normal. Entendido. Esa noche, Valentina abrió su cuaderno y escribió lentamente, hoy vi una Colombia que no era la que me habían enseñado. Era silenciosa, amable y fuerte. Penélope, desde la cama de al lado, escuchó el rasgueo del bolígrafo y sintió una certeza en su interior. Este viaje no era para conocer un país, sino para conocerse a sí misma. A la mañana siguiente, mientras el cielo del este comenzaba a clarear y la ciudad de Bogotá se despertaba poco a poco, una nueva página en la vida de Valentina estaba a punto de comenzar. La mañana en Bogotá. Desde la ventana, una luz suave se colaba entre los edificios altos. Valentina abrió las cortinas del hotel y respiró hondo. La calma era tal que parecía que el único sonido era el de su propia respiración. Los coches circulaban, pero no había ruido. La gente caminaba, pero nadie chocaba. Hay tanta gente, y sin embargo, el aire está en silencio, dijo Valentina, con una voz tan baja que se sorprendió a sí misma. No quería romper esa quietud. Después de desayunar, se dirigieron a un mercado de barrio. En una pequeña calle techada, muchas tiendas aún estaban subiendo sus persianas. El dueño de una frutería barría la acera con una escoba. Cuando Valentina levantó la cámara, el hombre le sonrió. Si va a tomar una foto, hágala desde este lado. Las verduras se ven más bonitas. Valentina no pudo evitar reír. Qué amable. Penélope, observándola, pensó, ¿habrá otro país en el que la palabra, amabilidad, encaje de forma tan natural? Al salir del mercado, encontraron una pequeña escuela primaria. Un hombre mayor, que barría la entrada, recibía inclinaciones de cabeza de los niños que llegaban a clase. Valentina se quedó mirando la escena, sin palabras. Ese hombre no es un profesor, ¿verdad? Seguramente es alguien del barrio. En Colombia existe la idea de cuidar las cosas entre todos. Ante la explicación de Penélope, Valentina sintió lentamente. Cuidar. Esa es su fuerza. Al mediodía, se dirigieron a una pequeña estación de tren. En los bancos del andén, varios estudiantes de uniforme miraban sus teléfonos en silencio. El ritmo tranquilo y monótono de un tren local parecía hacer vibrar el aire. Valentina, mirando más allá de las vías, murmuró. En el metro de Caracas, todo el mundo tenía prisa. Aquí, es como si el tiempo mismo fuera amable. Oye, Penélope, ¿por qué la gente en Colombia es capaz de estar tan tranquila? Penélope lo pensó un momento.
Seguramente porque confían. Confían en que, aunque no le quiten nada a nadie, el mañana llegará igualmente. Esa respuesta hizo temblar algo en el interior de Valentina. Se quedó en silencio, levantó la cámara y fotografió el tren que pasaba. Las personas que aparecían en la pantalla no eran nadie especial, pero esa falta de excepcionalidad era precisamente lo que las hacía hermosas. Penélope susurró. Mira, esa persona. Hacia donde miraba Valentina, un oficinista, al pasar por el torno, había dejado caer su cartera. Un estudiante que venía detrás la recogió y se la entregó como si nada. El hombre dio las gracias con un leve asentimiento, y cada uno siguió su camino. No hubo gestos teatrales ni agradecimientos exagerados. Simplemente, la amabilidad existía como algo natural. Valentina bajó la cámara y sonrió en silencio. Oye, Penélope, no puedo creer que un país así exista de verdad. Penélope asintió. Valentina, esto no es un milagro. Probablemente es la suma de las decisiones de cada día. Confiar o dudar. Ayudar o ignorar. Creo que los colombianos, inconscientemente, han seguido eligiendo ayudar. Los ojos de Valentina se humedecieron. En Venezuela, lo importante era ganar. Pero aquí, lo importante es cuidar. El pecho de Penélope se llenó de emoción ante esas palabras. Algo ha cambiado dentro de ti, ¿verdad? Dijo en voz baja. Valentina sonrió. Sí. Pero tengo miedo. Miedo de que, al volver, regrese a mi antiguo yo. La gente no retrocede. Una persona que ha conocido el cambio ya no puede ser la misma de antes. Al atardecer, mientras el sol comenzaba a descender, se sentaron en el banco de un parque. La luz anaranjada que se filtraba entre los árboles iluminaba suavemente el rostro de Valentina. Abrió su cuaderno y escribió lentamente, «El silencio no es debilidad. Es una fuerza que se transmite sin necesidad de palabras». Penélope se asomó a ver lo que escribía y sonrió. «Qué bonito, Valentina. Quizás esa es tu respuesta». Valentina dejó el bolígrafo y miró al cielo. Una bandada de pájaros volaba más allá de los cables eléctricos. Silencioso, amable y, de alguna manera, familiar. Gracias, Penélope. Si no hubiera venido a Colombia, creo que habría seguido viendo el mundo en términos de ganar o perder. Penélope negó con la cabeza. No. Tú ya querías ver desde el principio. Solo que no tenías una respuesta silenciosa frente a ti. Esa noche, Valentina salió al balcón del hotel. Mientras sentía la brisa nocturna, comparó dos fotos. Una era la vista nocturna de Caracas, que reflejaba su yo de hasta ayer. La otra, la luz serena de la estación de Bogotá que había tomado hoy. La misma luz, pero con un significado completamente diferente. La luz de Caracas era individualista. La luz de Bogotá era reconfortante. Con esa diferencia en su corazón, Valentina cerró los ojos. Colombia no había estado imitando. En medio del silencio, había estado protegiendo su propio camino. Penélope, desde el interior de la habitación, observaba el perfil de Valentina. Valentina, tu viaje no termina aquí. Ahora es tu turno de contarlo con tus propias palabras. Valentina sintió y sonrió. Sí. Ahora me toca a mí transmitirlo. Esa noche, una luna llena flotaba en el cielo de Bogotá. La luz que iluminaba la ciudad silenciosa parecía un espejo que reflejaba la nueva verdad que había nacido en el corazón de Valentina. En la mañana del que sería su último día en Bogotá, Valentina escribía lentamente en la habitación del hotel. La luz que entraba por la ventana iluminaba la página de su cuaderno, haciendo brillar las palabras que había escrito los días anteriores. El silencio no es debilidad. Proteger es una fuerza que no necesita competir. Mientras repasaba esa caligrafía con el dedo, sonrió para sí. Eran palabras que, unos días atrás, jamás habría podido escribir. Penélope, sentada en la cama, cerró su portátil y observó su espalda. ¿Ya estás con el guión? Esto no es un guión.
Es más bien una carta de disculpa. Valentina rió, algo avergonzada. Le dije muchas cosas equivocadas a la gente de Colombia en la transmisión. No tienes por qué disculparte. Estabas en proceso de aprender. Pero ahora que lo sé, no puedo quedarme callada. Penélope asintió en silencio. Para ella, Valentina ya no era un sujeto de investigación. Era una persona que intentaba encontrar sus propias respuestas. Y ese era precisamente el cambio que siempre había querido ver. Al mediodía, regresaron al centro de Bogotá, al mismo lugar que visitaron el primer día. Pero a los ojos de Valentina, todo parecía diferente. Antes solo pensé que era un edificio bonito. Ahora parece que tiene vida. Penélope sonrió. Esta ciudad la tiene, ¿sabes? El pasado y el futuro respiran juntos. No destruyen para construir algo nuevo, sino que protegen para conectar. Valentina se quedó mirando el edificio en silencio durante un rato y luego, lentamente, abrió la boca. ¿Recuerdas que dije que Colombia no hacía más que imitar a Venezuela? Sí. Valentina respiró hondo. Estaba equivocada. No era imitación, creo que era respeto. Aprender lo bueno de otros países y fusionarlo con su propia cultura. La palabra, imitación, fue fruto de mi arrogancia. En ese instante, una calidez se extendió por el pecho de Penélope. Las palabras se habían invertido. La misma frase, pero con un significado completamente distinto. Era la transición de la negación a la comprensión. Valentina estaba desentrañando uno por uno sus propios prejuicios mientras descubría un nuevo paisaje. Más tarde, entraron en un café cercano y pasaron una tarde tranquila. Valentina sacó su cuaderno y, en la última página, escribió en letras grandes, en lugar de imitación, respeto. En lugar de crítica, comprensión. Ver a las personas, no a los países. Penélope vio esas palabras y no pudo evitar sonreír. ¡Qué bonito! Parece la conclusión de un artículo. Valentina negó con la cabeza. No es un artículo, es una oración. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Las luces de la ciudad se encendían una a una, tiñendo el cielo de Bogotá de un color dorado. Valentina sacó su cámara y apretó lentamente el obturador. Al otro lado del objetivo, estaba el aliento de Colombia, una mezcla de silencio y amabilidad. Valentina, ¿qué harás cuando vuelvas?, preguntó Penélope. Valentina lo pensó un momento. Volveré a observar mi propio país, en Venezuela. Y quiero que Sudamérica no sea un lugar para competir, sino para encontrarse. En sus palabras ya no había miedo. Confianza y amabilidad. Ese era el nuevo rostro de Valentina. En el tren de regreso, mientras observaba el paisaje nocturno pasar por la ventanilla, Valentina murmuró: Gracias, Penélope. Si no fuera por ti, jamás habría conocido el silencio de la verdad. Penélope sonrió. No, la que tiene que dar las gracias soy yo. Gracias a ti, he recordado para qué sirve el periodismo. Contar historias es creer en alguien que está intentando cambiar. El tren avanzaba en silencio. Las luces de los pueblos lejanos pasaban como estelas, iluminando el rostro de Valentina, como si estuvieran lavando sus viejas palabras. Mientras el andén de la estación se alejaba, Valentina susurró una vez más hacia la ventanilla. Colombia no estaba imitando nada. Simplemente, estaba protegiendo su corazón más que nadie. Penélope, al oír su voz, cerró lentamente su cuaderno. Las palabras, ciertamente, se habían invertido. Pero no era una corrección, sino una prueba de crecimiento. Las palabras de comprensión, nacidas del silencio, comenzarían a extenderse silenciosamente por el mundo. Y el tren que las llevaba ambas avanzó en línea recta a través de la luz dorada, como una línea de entendimiento que trascendía las fronteras entre dos países. La mañana en Los Ángeles. En el estudio de noticias, las imágenes de la emisión del día anterior se repetían una y otra vez. En la pantalla, el rostro sonriente de Valentina frente a una plaza de Bogotá. Una voz en off narraba en voz baja:
una joven estudiante venezolana que se retractó de la palabra imitación. La Colombia que vio no era un país de rivalidad, sino de comprensión. Apenas terminó la transmisión, las redes sociales volvieron a agitarse. Pero esta vez, no era un incendio. En los muros de la gente se alineaban comentarios amables y palabras de agradecimiento. No había rastro de ira ni de sarcasmo. ¿Su cambio es inspirador? El valor de aprender es el primer paso para cambiar Sudamérica. No se trata de si Venezuela o Colombia es mejor. Jóvenes con esta capacidad de reflexión son la esperanza. Valentina miraba la pantalla de su teléfono, mordiéndose el labio. No puedo creerlo. Antes era una tormenta de críticas. Penélope respondió con una sonrisa. Cuando las palabras cambian, la forma en que el mundo las escucha también cambia. A la cadena de televisión llegaron cientos de correos electrónicos, la mayoría de espectadores estadounidenses. No sabía casi nada de Colombia, pero al ver las imágenes, se me saltaron las lágrimas. No sabía que existía un país tan tranquilo, donde la gente confía en los demás. Respeto a esa joven, Valentina. No solo admitió su error, sino que lo convirtió en esperanza. Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Deberíamos conocernos mutuamente para no repetir los mismos errores. Mientras leía esos comentarios, Penélope sintió una pequeña calidez en su interior. En toda su carrera como periodista, era la primera vez que las palabras eran recibidas como un bálsamo. El momento en que el periodismo, en lugar de herir, une a las personas. Se dio cuenta de nuevo de lo valioso que era. Días después, Valentina visitó de nuevo el estudio del programa. Vestida con una chaqueta blanca, se sentó junto a Penélope, con un aire ligeramente nervioso. Alison, la presentadora, le sonrió con amabilidad. Señorita Valentina, sus palabras han conmovido a mucha gente. ¿Cómo se siente ahora? Valentina respiró hondo y respondió lentamente. Sentí vergüenza. Pero más que eso, aprendí la libertad que te da el conocimiento. Para mí, Colombia no fue un enemigo ni un competidor, sino un espejo. Y lo que se reflejaba en él era mi propia inmadurez. El estudio quedó en silencio. Valentina continuó. Para sentirme orgullosa de mi país, menosprecié a otro. Pero me di cuenta de que el verdadero orgullo es el que no se tambalea aunque reconozcas al otro. El hecho de que la gente de Colombia no me culpara, sino que simplemente me aceptara, fue el mayor impacto para mí. Alison asintió, entrecerrando los ojos. Usted es muy valiente. Negar el propio pasado y hablar de él como un aprendizaje no es algo que cualquiera pueda hacer. Desde el público, surgieron aplausos espontáneos. Valentina inclinó la cabeza, y sus ojos se humedecieron al escuchar el sonido de las palmas. Cuando el programa terminó, Penélope y Valentina salieron del estudio. El viento invernal les acarició suavemente el rostro. El cielo estaba despejado. Valentina miró hacia arriba. Gracias, Penélope. Si aquel día no me hubieras tomado la mano, creo que nunca habría podido ver este cielo. Soy yo la que te da las gracias. Tu viaje me ha recordado el origen de mi profesión. Informar es creer en alguien que intenta cambiar. Comenzaron a caminar juntas. Al otro lado del cruce, el sol comenzaba a descender. El cabello de Valentina, bañado por la luz, brillaba con un tono dorado. Al verla, Penélope pensó, esta luz ya no pertenece a ningún país. Es simplemente la luz de la comprensión que ha nacido en el interior de una persona. En el coche de vuelta, la noticia que sonaba en la radio les llegó. El programa, Sudamérica Real, ha sido número 1 en audiencia nacional por segunda semana consecutiva. Más de la mitad de los espectadores respondieron que sentían esperanza en una nueva relación entre Colombia y Venezuela. Valentina, mirando por la ventanilla, susurró. Si pudiera hablar una vez más en el programa, jamás diría que Colombia no hace más que imitar a Venezuela. Esta vez diría que nosotros también podemos aprender de Colombia. Penélope asintió y sonrió. Mientras existas tú, que eres capaz de decir eso, el mundo, poco a poco, cambiará.
El sol se puso. El rojo del semáforo se reflejó en los ojos de Valentina y, lentamente, cambió a verde, como si su propio corazón se estuviera tiñendo de un nuevo color, transformándose. Esa noche, Penélope abrió su diario y, en la última página, escribió: «La verdad no reside en el volumen de la voz, sino en la quietud del corazón». Y la comprensión no comienza con una disculpa, sino con el acompañamiento. Lo que Valentina nos ha mostrado es la esperanza de que, más allá de los países, las personas pueden cambiar. En el instante en que cerró la página, una estela de avión cruzó el cielo nocturno. Era la señal de que Valentina había emprendido el vuelo de regreso a casa. Pero esa estela no se desvaneció, permaneció un rato en el cielo, como si la luz que ella había dejado siguiera iluminando algún rincón del mundo. Y Penélope, con una sonrisa, miró al cielo. «Adiós, Valentina. Pero seguro que nos volveremos a encontrar en algún lugar. Porque la historia que une a las almas aún no ha terminado».